las diferencias entre teorías científicas. Y es que a veces los nombres de la enfermedad no son simplemente nombres, sino que implican una teoría que, digamos, explica o justifica la enfermedad y que no es la misma en un lugar y en otro. Es decir, la teoría que subyace en la explicación de la enfermedad difiere. Ejemplo, artritis. Si yo traduzco la palabra artritis, ponemos un texto inglés, bueno, escrito en inglés totalmente, arthritis, ¿verdad? Si traduzco el término al español, pues en principio parece transparente. La artritis, todo el mundo entenderá que eso es una inflamación de la articulación, la terminación esta de itis es inflamación, por tanto, inflamación de la articulación, claro para todos. Si yo hablo de la osteoartritis, pues la cosa parece igualmente clara. Si es la osteoartritis, es una inflamación, en este caso, de la articulación y del hueso, articulación de la articulación y el hueso. Estamos hablando de una inflamación un poco más amplia, vamos a llamarle así, pero una inflamación, al fin y al cabo, de la zona articular. Sin embargo, tradicionalmente, la explicación que ha habido en el ámbito español para esa enfermedad no ha sido de inflamación. Es decir, la teoría científica que subyace en nuestra designación es que ese trastorno no es inflamatorio, sino que es de desgaste, es de enfermedad y se va desgastando el hueso o la articulación. Y a eso nosotros le hemos denominado artrosis. Todo el mundo conoce la expresión artrosis, seguro que sí, igual que artritis. Pues esto de aquí no es que una cosa sea la osteoartritis y otra la artrosis, es lo mismo, solo que desde la cultura anglosajona, que por cierto es la que finalmente resulta que tiene razón, porque sí que es inflamatorio, pero en fin, la tradición es que esa enfermedad es una enfermedad inflamatoria y nuestra tradición es que eso no es una enfermedad inflamatoria sino de desgaste y por tanto le llamo artrosis. ¿De acuerdo? Pero claro, esto tiene implicaciones considerables porque, vamos a ver, si yo este término de aquí lo traduzco como artritis, perdón, lo de osteoartritis lo traduzco como artrosis, simplemente parece un problema de trasladar un término a otro. Pero si yo estoy diciendo, imaginemos una frase en un texto que diga, en inglés, todas las artritis deben tratarse con antiinflamatorios. Esa frase, en inglés, todas las artritis deben tratarse con antiinflamatorios, incluye las osteoartritis porque son artritis. Pero si yo traduzco esto en español, todas las artritis deben tratarse con antiinflamatorios, excluyo la artrosis, porque no la interpreto como inflamatoria, como artritis. ¿Me explico? Vamos con otro aspecto importante a la hora de la denominación de las enfermedades, después de los que hemos visto, que es la tradición existente en cada escuela científica y a veces en cada país respecto a una enfermedad u otra. Vamos a poner un ejemplo. Todos estos son ejemplos, digamos, ilustrativos, aunque naturalmente hay muchos más, pero estos son para recordar, para fijar el concepto. Esto de aquí que tenemos puesto, panic attack, esto probablemente todo el mundo lo va a traducir como un ataque de pánico, y de efecto es la traducción más habitual. Sin embargo, esto es la tradición denominativa anglosajona, que cuando una persona se encuentra en una determinada situación en que empieza a tener taquicardia y sudoración ante una situación en la que tenga que salir de casa, por ejemplo, una situación determinada que le causa ansiedad, eso le llaman un ataque de pánico. Pero claro, la palabra pánico para nosotros tiene otras connotaciones probablemente. Nosotros llamarle eso pánico de entrada parece un poco raro, por mucho que uno se ponga con taquicardia y sudoración, llamarle realmente pánico, eso es relativamente fuerte en español. ¿Y siempre se ha llamado así esto en español? Pues no. Esto en español ha existido también, igual que en inglés, ¿verdad? Tanto las personas anglosajonas como las de habla hispana padecen o padecemos este tipo de problemas, ¿verdad? Pero no lo hemos llamado así. Nuestra tradición es distinta. Nosotros a esto le hemos llamado tradicionalmente así. Una crisis de angustia. Ese es el nombre que hemos tenido nosotros para designar este tipo de problema. El mismo tipo de problema, no estoy diciendo que sea otra cosa. No es que los anglosajones tengan pánico realmente y nosotros tengamos angustia, no, es lo mismo. Pero nuestra tradición denominativa es diferente. Pero claro, es muy difícil plantear una traducción correcta de esto, porque, claro, es evidente que ante este término de aquí la tendencia es poner ataque de pánico, y realmente esto está bastante introducido. Y parece que sean cosas diferentes. De tal manera que el riesgo en la traducción es entender que esas dos cosas no son la misma. Y entonces, a menudo hay que recurrir a la solución de combinar los dos términos o aclararlos o ponerlos juntos, justamente para evitar ese tipo de confusión. Por ejemplo, en el Manual de Diagnóstico de Trastornos Psiquiátricos estadounidense, la versión que estaba en vigor en inglés hasta hace 6 meses, y que todavía está en vigor en español porque la nueva no está todavía, el DSM-4, ya lo hablaremos con más calma esto, es un manual de diagnósticos psiquiátricos, ¿verdad?
Cuando se tradujo esto al español, se tradujo por crisis de angustia, paréntesis, ataques de pánico, justamente para que al clasificar las enfermedades quedara claro que nos estábamos refiriendo a lo mismo. Si lo tomamos en un texto aislado, esto puede ser más difícil. Dentro de lo que son estos cambios en la época, un ejemplo moderno, probablemente conocido por la mayoría, es la palabra seropositivo. La palabra seropositivo, que como tal no significa lo que entendemos en el lenguaje general. En el lenguaje general entendemos seropositivo, pues positivo para el SIDA. Sin embargo, esto no es en absoluto el sentido que tiene médicamente, ¿no? Antes de que apareciera el SIDA como tal, seropositivo, y todavía hoy significa que es positivo en el sentido de que tiene anticuerpos contra una enfermedad. No contra el SIDA necesariamente, sino uno puede ser seropositivo, pues seropositivo para la brucelosis, o puede ser seropositivo para la hepatitis, o puede ser seropositivo para cualquier enfermedad infecciosa si tiene anticuerpos en el suero. Seropositivo significa eso, anticuerpos en el suero, nada más. Sin embargo, desde la aparición del SIDA, que se diagnostica por la presencia de anticuerpos en el suero, hemos llegado al uso práctico de utilizar seropositivo, sobre todo en el lenguaje general, en este sentido de positivo para el SIDA. Y esto es una cuestión de tiempo, es una cuestión de época. Hace 25 años, seropositivo nadie lo hubiera entendido así, y probablemente dentro de 10 años tampoco. Esta es un poco la evolución que tiene el término.